sus Biblias, sus cuadernos, sus lápices, para ubicarnos en el capítulo 7 del libro de Samuel, por favor. Capítulo 7 del libro de Samuel. Versículo 15, vamos a leer hasta el 17 para introducir la enseñanza del día de hoy. Bueno, dice el versículo 15, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Rama, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Bendito Señor, muchas gracias. Estamos aquí, nos presentamos delante de ti como tus hijos, Señor. Hay una intención en nuestro corazón esta noche, Señor, y ella es conocer tu palabra. Ella es ser más sabios y entendidos en cuanto a qué es lo que tú quieres, qué es lo que deseas, Padre, para nuestra vida. Hay una intención sincera de nuestro corazón aquí. Aquí estamos los que nos gustan estas cosas. Aquí estamos los que sentimos el llamado, los que sentimos el amor, Padre Santo, por estar aquí en este día. Te pedimos que tú sepas recompensar esta buena disposición de tu pueblo, del corazón de tu pueblo, trayendo a ellos una palabra que bendiga sus almas y que les permita crecer y ser más sabios, entendidos, prudentes en las cosas con respecto a las que hablaremos en este día. También te pido, Señor, que me uses, que me bendigas, que me ayudes, Padre, para estar predicando tu palabra bendita, Padre, con autoridad, mucha unción y respaldo de tu parte, Padre. En nombre de Cristo, amén y amén. Aleluya. Amén. Tomen asiento, por favor, la noche de hoy. Vamos a hablar hoy Samuel, un hombre de Dios. Si usted lo notó, desde el capítulo 4, el inicio del capítulo 4, cuando dice Samuel habló todo Israel, allí desapareció de la escena Samuel. Todo el capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6, Samuel no ha vuelto a ser mencionado. Fue quitado de allí, de la escena, ¿verdad? Y ahora en el capítulo 7 volvemos de nuevo a Samuel. Y ya iremos con él, bueno, varios capítulos más, pero en el capítulo 7 regresamos a la historia, a la vida de Samuel. Y vamos a ver en este texto bíblico que estudiaremos en este día, cómo Samuel es un hombre de Dios, un hombre de Dios, una persona de Dios. ¿Y qué lo caracterizaba como persona de Dios? Es decir, esta noche vamos a responder a la pregunta, ¿cómo es un hombre de Dios? Y cuando me refiero a hombre, pues no solo me estoy refiriendo al género masculino, macho, con todos los hierros, híjole, todo eso, ¿no? No estamos hablando solo de hombres, así en ese sentido, sino de hombres en general. También aquí, mientras hablo de un hombre de Dios, pues me estaré refiriendo también a cómo es una mujer de Dios. O sea que este es un mensaje para que usted aprenda a discernir estas cosas. Muchas personas hoy se autoproclaman, o otros los proclaman hombres de Dios sin serlo.
Mucha gente, muchas mujeres hoy se autoproclaman como mujeres de Dios sin serlo. Otros dicen que ellas son mujeres de Dios, pero no lo son en realidad. Y usted necesita ver estas cosas para que a donde vaya usted pueda tener discernimiento de reconocer quién es un hombre, una mujer de Dios. Amén. Eso por un lado. Ahora, por el otro lado, usted que ya lo es, usted que es un ministro, una ministra del Señor, sirviendo en la obra del Señor, trabajando en la obra del Señor, entonces pueda examinarse esta noche y mirar y decir, ¿soy un hombre de Dios? ¿Soy una mujer de Dios? Yo. Eso por el otro lado. Y por el otro lado, ojalá esto sea una motivación más, lo que van a oír para aquellos que aún no están sirviendo al Señor dentro de su obra. Que luego estas cosas, el Espíritu Santo actúe en usted, y usted pueda sentir ese deseo, ese anhelo de decir, aquí estoy yo quiero servir, yo quiero ayudar, yo puedo hacer. Amén. Entonces la pregunta es, ¿cómo es un hombre de Dios? En el verso 3 hallamos la primera evidencia de un hombre de Dios. El verso 6 dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid, os librará de la mano de los filisteos. Si lee el comienzo del capítulo 7, va a recordar ahí usted que el arca ha vuelto a Israel, que fue lo que vimos hace 8 días, está en la casa de Abinadab y quedó allí como olvidada, como perdida, imagínense. El arca vuelve a ser mencionada muchos capítulos después, cuando David la trae, porque la volvieron a capturar los filisteos, y ahora David la trae de vuelta a Jerusalén, pero el arca también, como Samuel, ahora desaparece. Y cuando el arca desaparece, quiere decir que las cosas no están bien. Porque usted ya sabe que el arca era el símbolo de la presencia de Dios dentro de su pueblo. Era el trono donde el rey venía y se sentaba. Y si la gente ha olvidado el arca, eso es porque evidentemente las cosas no están bien. Si la gente olvida la presencia de Dios, si la gente olvida obedecer al Señor, es porque evidentemente las cosas no están bien para nada. Y entonces dice que así pasaron 20 años. 20 años, ahí lo dice el versículo 2. 20 años, la gente en ese estado de olvidarse de Dios, de pecado. Y de repente un avivamiento comenzó a suceder en sus corazones. Y después de 20 años dice que la casa de Israel empezó a lamentar en pos de Jehová. Es decir, a sentir ese dolor, a sentir ese desasosiego, a sentir esa angustia, esa tristeza, porque se sentían y se sabían abandonados por Dios. Amén. Y entonces aparece Samuel. Y el mensaje que trae Samuel es un mensaje de consagración, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de entrega, de volverse al Señor. Varias cosas le dicen ahí. Vuélvanse al Señor de corazón. Quiten los ídolos. Preparen su corazón para Dios. Y sírvanle solo a Él. Ese era el mensaje que el pueblo necesitaba en ese momento. En esos tiempos de olvidarse de Dios, de su presencia, en esos tiempos de apostasía, de apartarse del Señor, el pueblo no necesitaba oír que Dios los iba a bendecir, no importa si habían abandonado el arca. El pueblo no necesitaba oír un mensaje sobre cómo ser más feliz o cómo dominar la preocupación en su vida. El pueblo no necesitaba un mensaje acerca de cómo librarse de la angustia. El pueblo lo que necesitaba era un mensaje que le motivara, le dirigiera y le enseñara a seguir a Dios como debe ser. Amén. Y entonces usted tiene ahí la primera evidencia característica de un hombre de Dios,
es que es un hombre de arrepentimiento. Y esto es una señal característica de un hombre de Dios. Él, no es que solo predique eso, no es que solo se sepa esa, ¿sí? Pero él sabe que hay un mensaje necesario para la gente. Y es el mensaje donde él tiene que confrontarlos con su estado, invitarlos y exhortarlos y reprenderlos para que estas personas sigan al Señor. Amén, hermano. Precisamente la última vez que hablamos de Samuel como profeta de Dios, estuvimos hablando, y yo les comenté, de la moda que existe hoy. Es una moda. Entonces la moda, el iglecrecimiento. Iglecrecimiento es lo más importante para lo que nace una iglesia, es para crecer. Y eso es en parte verdad, ¿cierto? Es en la mitad de la verdad, pero la verdad completa es que una iglesia nace sobre todo para hacer la voluntad de Dios. Y si haciendo la voluntad de Dios crece, pues bendito sea Dios. Pero no negocia el hacer la voluntad de Dios, no vende el hacer la voluntad de Dios, no sacrifica esto solo que para crecer y para agradar a la gente. Entonces, la moda hoy es, bueno, esta es la moda. Si ponemos una iglesia, tiene que crecer. Porque entre más gente, más billete. Más famoso soy, más poder tengo. ¿Sí? No digo que todo el mundo tenga esa intención, pero me parece que muchos sí. ¿Sí? Entonces, la técnica es, no le digas a la gente, no los hagas sentir incómodos. No los hagas sentir mal. Cuidado con lo que tú les dices. Porque usted sabe cómo es el asunto. Si ellos se sienten incómodos, si se sienten mal, si usted les hurga muy profundo allá en la conciencia, ellos no les agrada. Ellos van y buscan otro lugar donde no les digan esas cosas. Y como abundan, es tan fácil encontrarlos. Entonces, ¿no te crees en la iglesia? ¿Qué prefieres? ¿Que te crezca la iglesia? Como ministro, ¿qué prefieres? ¿Que te crezca el grupo? ¿O hacer la voluntad de Dios? Entonces la mayoría dice, pues, que crezca. Porque hay más plata, hay más poder, soy más famoso. Y esto. Pero así no es un hombre de Dios, así no es una mujer de Dios. Una mujer de Dios le dirá al pueblo lo que él percibe por el Espíritu Santo que el pueblo necesita escuchar. Y no sacrificará ni venderá su mensaje por pesos. Y no hará eso, no sacrificará su mensaje en pos de las multitudes. Amén. Eso es vital. Entonces, ya usted sabe, donde vaya, búsquese un hombre, una mujer de Dios que le diga lo que está escrito. Que no lo trate de consentimientos. Le diga lo que es. Usted sabe que usted puede confiar en esa persona. Porque le dirá lo que es, como el amigo, ¿verdad? ¿Cuál es el amigo en que uno más confía? El que le alcahuetea. ¿Cuál es el amigo en que uno más confía? El que le soba el pecado y le dice, tranquilo, estás mal, pero no importa. O ese que le dice, ven, siéntate aquí, que yo necesito decirte unas cosas. Perdóname la franqueza. Perdóname que sea honesto contigo, ¿verdad? Pero a mí no me parece que tú digas esto, ni que hagas esto, ni que te comportes así. Ese amigo es el amigo que no lo va a abandonar en las malas. Y es el amigo que usted necesita en su vida. ¿Ya me lo entienden? Más o menos. Así son los hombres de Dios. Luego de ello, entonces él les dice eso. Y vea pues que los hijos de Israel hicieron caso, dice el verso 6. Quitaron los Baales, los Astarot, o sea, que era la esposa de Baal, en la mitología ya, pues, en panteón cananeo. Y sirvieron a Jehová. Y entonces, aquí Samuel dice algo muy importante, en el verso 5. Léalo, dice, Samuel dijo, reunid a todo el pueblo, a todo Israel, en Mizpah, y yo oraré por vosotros a Jehová. Subraya ahí la palabra oraré. Yo oraré por vosotros a Jehová.
Luego el verso 6. Y se reunieron en Mizpah y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpah. Y luego el verso 9. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. Y Jehová lo oyó. Bendito Dios, ¿no? Tengan en cuenta eso. Entonces, se reúnen en Mizpah y hacen algo. Dice que derraman agua. No se preguntó mientras leía por qué derraman agua. Hay que ahorrarla, está escasa. ¿Por qué desperdician agua? ¿No? Pensó de pronto. Derramaron agua. Esto era un acto, un símbolo de su arrepentimiento. Puede ser, algunos opinan, de las lágrimas que han derramado por sus pecados. Quiere decir el hecho de haber tomado agua y haberla derramado. Y dice que aquel día ayunaron. Y luego dice más abajo en el verso 9 que Samuel hizo un sacrificio de holocaustos. Y recuerda, los holocaustos eran esos sacrificios donde se quemaba todo el animal, no quedaba nada. Y significaban entrega total al Señor. Ese era el holocausto. Dice que después de hacer eso, Samuel hizo algo y fue que oró por su pueblo. Y después de que oró por su pueblo, hermoso, dice que el Señor lo escuchó. Entonces, el hombre de Dios es un hombre de arrepentimiento. Predica el mensaje del arrepentimiento, sin temor alguno. Pero el hombre de Dios, la mujer de Dios, también le caracteriza algo, y es la oración. Es un hombre de oración. Anótelo bien grande. De oración, ¿cierto? Como Samuel, que dice: vayan, reúnanse allá que yo voy a orar por ustedes. Y en efecto lo hace. Y él ora por ellos. No hay manera de explicar lo importante que es la oración para un siervo del Señor, para un ministro del Señor. Amén. Hay algo muy importante, y es que la gente tiene que ver al hombre de Dios orando y buscando la presencia del Señor. Un hombre de Dios es aquel que impulsa al pueblo a que busque a Dios en oración. Un hombre de Dios impulsará al pueblo a que busque a Dios, como dice este texto aquí, en ayuno, que ayune. Y le dirá, y le instará, y le motivará, porque el hombre de Dios sabe algo. Y es que mucho del secreto de vivir la vida cristiana victoriosa sobre el pecado y victoriosa sobre las pruebas, las tentaciones, sobre los problemas y las dificultades que se levantan, está en que esa persona aprenda a orar y que lo haga con gusto y que lo haga con amor al Señor. ¿Está comprendiendo? Muchos de nuestros fracasos espirituales como ministros, muchos de nuestros fracasos ministeriales, mucho del pecado que todavía habita en nosotros, muchas de las derrotas que recibimos en los problemas y las dificultades que vivimos, se debe a que escasitamente oramos y buscamos la presencia del Señor. ¿Sí sabías? Muchas batallas son perdidas por la falta de oración, por el alejamiento de la oración en las personas. ¿Está claro en eso? ¿Sí sabes? Es que la vida espiritual de las gentes es muy escasa, muy escasita, muy escasita. Si al caso ahora, poquitico en la mañana ahí, cuando se levantan dicen: gracias por este día, paré de contar. Esa es toda la oración. No tienen la disciplina en su calendario. No está el hecho de a las 9, a las 8 de la mañana, a las 12 del día, todos los días oraré. Alguien me puso una vez, me dijo: ¿usted quiere orar todos los días? Y dije: sí, señor. Dijo: póngalo en el calendario. Porque si usted se pone con eso de que voy a orar cuando me quede tiempo hoy, nunca va a orar. La oración debe estar en el calendario. Debe estar en la agenda, ahí, en una hora específica. Ahí dice: 5 de la mañana voy a orar. Todos los días. ¿Me va a entender? ¿Me va a entender, hermano? Y es una buena noche para que nos preguntemos: ¿cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está?
Estamos orando, estamos clamando, estamos buscando la presencia del Señor. No se le olvide lo que le acabo de decir. Muchas de las batallas que perdemos se debe a nuestro abandono de la oración. A que el altar de oración que debe haber en nuestras casas, en nuestro cuarto, ahí debe haber un altar. Espiritualmente hablando, no vaya un poco de piedras a su casa y los va a poner ahí. Espiritualmente hablando, el altar está tumbado, está caído, está deshecho. No hay altar. Y algo que tenemos que hacer es reconstruir ese altar. Invitar a nuestras familias, y si no son cristianos, nosotros mismos, construir de nuevo nuestro altar de oración, porque muchas de nuestras batallas se han perdido ahí. ¿Está comprendiendo? Si nota que en el versículo 3, Él les dice, si ustedes se vuelven al Señor, si quitan los ídolos, si preparan su corazón para Dios y le sirven solo a Él, Él los librará de la mano de los filisteos. Y esto incluye el volver a la comunión con Dios. No como una obligación, no como una cosa de que, uy, qué jartera, ahí dice a las 5, pues toca cumplir ahora. No, esa no es la idea, ¿verdad? Yo sé que a veces nos toca así, porque a veces no queremos. Hay ocasiones en nuestra vida, espacios de tiempo, de a veces 3 días, una semana, algunos un mes, no queremos. Le perdimos la fe a la oración. Decimos tanto que oramos, nada pasa. Ay, yo ayuné tanto, nada pasó. Y le pierde la fe. Y entonces ya no quiere. Y cuando uno no quiere, se obliga a hacerlo. No le nace, uno no quiere, pero entonces se obliga. Pero no se supone que sea así. Porque algunos llevan en ese periodo 1 año, 5 años, 10 años. Dicen, yo ya no oro, yo le perdí la fe a eso ya. Se supone que sea gusto para usted, deleite. Qué bueno hablar con Dios, dejar las cargas, arrepentirme de mis pecados. Qué bueno mantener viva esa llama allí. Amén. Alguien, me dijeron que a veces un obispo católico, no sé si es verdad, pero dijo una frase muy hermosa y es, él dijo que la oración es la respiración del cristiano. Si lo dijo él, no sé, ¿verdad? Cualquier otro que lo haya dicho, tiene toda la razón. La oración es la respiración del cristiano. Amén. Por 30 segunditos, a ver, tápese la nariz. Hágale. No abra la boca y tápese. Así. Mejor no, de pronto le dé un ataque o algo. Pero entienden lo que les quiero decir, ¿verdad? Deje de respirar 30 segundos. Y si lo traemos a la oración, fíjese que hay gente que dejó de respirar hace 1 semana, porque no ora. Dejó de respirar espiritualmente hace 1 mes, dejó de respirar espiritualmente hace años. Toda su respiración en un día es... Y ahí hacen así, y así se sostienen hasta el otro día, y bueno, y no respiran más. Y muchas de nuestras derrotas se deben al abandono de la oración en nuestras vidas. Amén, hermanos. ¿Cómo cambiarían las cosas si usted orara más? ¿Cómo cambiarían las cosas a su alrededor si usted se desafiara, se disciplinara a orar más? ¿Cómo cambiarían? No se imagina usted cómo cambiaría. ¿Cómo vería usted más bendición, más victoria, más sensibilidad para Dios en su corazón? Si usted buscara a Dios en oración, en ayunos. ¿Soy claro, hermano? Amén. Un hombre de Dios, entonces, se arrepiente. Perdón, es un hombre de arrepentimiento. También se arrepiente. Pero es un hombre de arrepentimiento. Un hombre de Dios es un hombre de oración. Vaya usted identificando. Es un tipo por ahí que no ora, usted lo ve que no ora, que no motiva a la iglesia al ayuno, no motiva a la iglesia a la oración. Un líder que no motiva a la gente a la oración, que usted no le dé ese ejemplo ahí hay que examinar cosas. Luego vemos en el verso 6, quiero que mire al final, cuando dice, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpah. Ese es el verso 6. Ahora el 16 y 17 que leímos al comienzo.
Dice, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, Gilgal y a Mizpah, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a casa, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel. Entonces, número 3, el hombre de Dios es un hombre sabio. Samuel fue el último juez de Israel. ¿Verdad? ¿Sí lo sabe? Diga algo. Diga no, diga sí. Colaboren al predicador, digan no. Sí. No tenía ni idea de eso. Samuel fue el último juez de Israel. Después de Samuel empieza la monarquía, la época de los reyes, que será lo que empecemos a ver con el favor de Dios dentro de 8 días. Ahora, ¿quién era un juez? No sé si lo recuerden, ya se los expliqué. El juez era como el líder del pueblo, pero no era un líder como un rey, porque este no era un juez que vivía en un palacio entre algodones y comía los mejores manjares de todos. Señor, este era un líder igual al resto, vivía en las mismas casas, también se ensuciaba los pies allá en la cosecha, recogiendo la cosecha. No era nada distinto a que él estaba allí para liderar al pueblo. Y una de las cosas que tenía que hacer para liderar al pueblo era dirimir conflictos, y mediar en conflictos, intervenir en los conflictos que tenían las personas. Entonces alguien iba y corría la línea de su propiedad, unos 10 metros, y el otro se daba cuenta y dice, pero ¿usted qué está haciendo? Y tal. Entonces, pues no, es que eso es mío. No, ¿cómo va a ser? Y no se ponían de acuerdo. Entonces tenían que ir al juez. Y el juez, ¿qué fue lo que pasó? Siéntense, ¿qué fue lo que pasó? No, que este hizo esto, que este hizo lo otro. Y él tenía que juzgar y decir, tienen que hacer así, tienen que hacer asá. ¿Se fija, hermano? Y para eso se requiere la sabiduría de Dios, la prudencia del Señor. Para eso se requiere tacto. Porque si él es un mal juez, desbarata a la nación, llena de conflictos, llena de problemas. La gente tomando la justicia por sus manos. Pero había un juez allí precisamente para que eso no pasara. Y entonces él lo era. Y con eso demuestra su sabiduría. Y dice que él fue juez todo el tiempo que vivió. Ahora no manejo cuántos años vivió él, ¿cierto? Pero deben ser bastantes. Y dice, todo este tiempo fue juez, estuvo juzgando. Ahorita le voy a dar otro dato que le complementa a este, pero por ahora solo ello. Ahora, miren, usted lee allá, bueno, no lee, solo fíjese en lo siguiente. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, tiene que ser una persona sabia y prudente. ¿En qué? ¿Cómo habla? ¿Cómo se comporta? Las actitudes que maneja. Tiene que ser sabio y prudente. Amén. Amén. En las decisiones que toma y en la manera como media entre otros. Porque si no es sabio y prudente, destruye su testimonio. Y un hombre de Dios con su testimonio destruido arruinó su ministerio. A menos que va para otra ciudad, allá vuelve a empezar. Pero lo arruinó totalmente. Que sea imprudente en hablar, que sea imprudente en sus decisiones. Y ese tipo de cosas. Pero muy importante esto, escuchen eso, muy importante. Que tenga la sabiduría para mediar entre otros. Los que son líderes saben que a uno se le acercan las personas con unos rollos. Con unos rollos. Como dicen en la costa, una enredapita. Una cosa que no tiene ni comienzo ni fin. Y uno dice, ¿por dónde empiezo ahora? Y Dios puso a ese hombre, a esa mujer allí, para que sepa dar una guianza sabia, prudente, ecuánime. Amén, hermano. Que algunas veces le dicen a uno, no, es que si usted va a aconsejar, lo último que tiene que hacer es aconsejar. ¿Entiende eso? Así le dicen a uno. Cuando uno va a esos diplomados de consejería y
y cursos de consejería. Entonces dice, el consejero no aconseja. Le dicen algunos. Así empiezan. No, ¿cómo hacer? Y entonces, ¿a qué viene? Entonces dicen, no, es que el consejero tienes que presentarle a las personas alternativas y ellos tomen la decisión. Pero eso es tan difícil a veces cuando uno tiene una persona ahí al frente. Le toca a uno comprometerse y decirle, hermano, pero ¿sabe qué? Yo creo que usted debería hacer esto y esto. Yo pienso que debería hacer esto y esto. ¿Soy claro? Pero tiene que haber prudencia, tiene que haber sabiduría. Porque si no, como les digo, la persona destruye su ministerio. Y si destruye su ministerio, ya no hay mucho más que hacer. Amén. Ahora fíjense, tengo aquí otro que dice, un hombre que deja huella. Luego dice, un hombre diligente. Y por último dice, un hombre de familia. Pero se acabó el tiempo. Y no puedo seguir adelante. Me toca dejarlo ahí. Ojalá venga entre 8 días para que usted diga, vamos a oírlo todo entonces. Pero por ahora quédese con eso. Un hombre de Dios es un hombre de arrepentimiento. Predica el arrepentimiento. Si percibe que eso es lo que necesita la gente, eso le va a dar sin miedo. Un hombre de Dios será un hombre de oración. Él orará, él buscará a Dios, instará y motivará a la gente constantemente para que también lo hagan ellos y vivan esas vidas de esa manera. Y un hombre de oración tiene que ser un hombre sabio, prudente, ecuánime en su manera de vivir, pero también cuando tiene que mediar entre otros. Cuando alguien viene a preguntarle, ¿qué hago? Entonces, una de las preguntas más comunes que le hacen a uno. A uno le preguntan cuántos libros tiene la Biblia y que si Adán sí existió al fin o no. No le preguntan esas cosas casi. No le preguntan, ¿y será que el rapto es después o antes de la gran tribulación? No, esa gente no le importa, ¿no? Pero la pregunta que más le hacen a uno es, ¿qué hago? ¿Usted qué opina? ¿Qué digo? Y uno queda ahí, Jehová, ilumina. Siempre el Señor lo ilumina a uno. Eso creo. Siempre el Señor lo ilumina. Amén. Quiero que esta noche oremos por algo. Y sigamos en la misma línea que hemos venido. Y es que quiero que oremos por lo que Jesús dijo. Él dijo, la mies es mucho. Los obreros son pocos. Le pasó a él, imagínense. Le pasó a él. Y dice, termina el versículo. Siguiente versículo. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Quiero que oremos por eso. Toda la historia del cristianismo ha habido escasez de obreros. Toda la historia del cristianismo ha habido escasez de obreros. Obreros reales. ¿Ve? Y esta noche yo quiero hablar por los líderes de la iglesia que estén aquí. Obreros, ministros. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Dios tiene que acostumbrarse a orar todos los días por sus líderes, por quienes les guían en el Señor. No tienen que acostumbrarse a criticarlos, señalarlos y buscarles sus faltas para ver cómo es que les caigo encima ahora, o para hallar excusas. Sino que el pueblo de Dios lo que tiene que hacer todos los días de su vida es orar por ellos, ofrecer ayuda a ellos, ofrecer apoyo a ellos. Ese es nuestro deber.
¿Están conmigo, hermano? Amén. Así todos vamos a estar mejor en la iglesia. Que si andamos criticando, que si andamos juzgando, buscando fallas, que si andamos mirando a ver cómo es que se tuerce, vamos a estar mejor cuando oremos, ofrezcamos apoyo a estas personas. Amén. Esté sobre sus pies, por favor. Esté sobre sus pies.